Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo y estamos con un nuevo video hoy. En realidad este video está un poquito improvisado, estaba preparando las funciones de la luz. Es una serie de videos largos que se vienen, van a ser 4 videos bastante largos y se vienen algunos anexos a esa sección. Pero estaba charlando con un amigo, yo siempre estoy hablando con fotógrafos para ver dónde están las dudas, qué es lo que no queda claro y todo esto. Entonces estaba hablando con uno de ellos y me dice: mirá, la vez pasada hablaste del ratio, lo nombraste, incluso lo definiste, pero no queda claro. Y entonces yo le dije: bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un video ahora y te voy a dejar en claro qué es el ratio y para qué sirve y todo. Te tiene que quedar claro en este video, así que quédate ahora y vamos a hablar del tema, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definirlo. Vamos a tomar una definición del diccionario, pero vamos a, por supuesto, después tratar de entender todo esto que está diciendo. Sí, el ratio no es una cuestión complicada. Lo que pasa es que como que por ahí no se habla tanto, ¿sí? Y no se explica bien. Bueno, a lo mejor yo mismo no lo he explicado bien. Entonces puede ser que a veces cause confusión. Si es tu caso, lo vemos ahora. Vamos a pasar a la pantalla de Photoshop. Acá tengo la definición del diccionario que dice: relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción. Si te estás perdiendo un poquito con esto, no te preocupes, que enseguida lo hablamos. Bueno, esta es para mí la parte más importante. Acá estamos hablando de una relación de dos magnitudes, o sea, de dos medidas, de dos unidades de medida o de dos cantidades de algo que se cuantifican y que de esa manera reflejan la proporción. Ok, vamos a hablar. Mira, te voy a enseñar a hacer pan casero. ¿Te gustaría? Para hacer pan casero vamos a necesitar 750 gramos de harina. Vamos a necesitar unos 400 centímetros cúbicos o mililitros de agua, 2 sobres de levadura y vamos a necesitar 2 cucharadas de sal. ¿Está bien? Y con esto vamos a hacer más o menos 1,5 kilos de pan. ¿Qué es lo que pasa acá? Supongamos que ahora yo ya no quiero hacer 1,5 kilos de pan, sino que quiero hacer 3 kilos de pan, 3 kilogramos de pan. Entonces, ¿cómo voy a hacer 1,5 kilos? 3 kilos dividido 1,5 es 2, o sea, es el doble. Bueno, sabemos que 3 kilos es el doble. Entonces, en lugar de usar 750 gramos de harina, voy a usar 1500 gramos o lo que es 1,5 kilos de harina. En lugar de usar 400 centímetros cúbicos de agua, voy a usar 800. Acá voy a usar 4 sobres. Acá voy a usar 4 cucharadas. Y voy a conseguir hacer ahora 3 kilos de pan, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando por 2 cada una de estas medidas. Y fíjate, te voy a hacer una observación. Esto es gramo, esto es centímetro cúbico, estos son sobres y estos son cucharadas. Por eso elegí hacerlo con una receta, para mostrarte que son cantidades cuantificadas con una unidad de medida diferente. ¿Sí? Uno es gramo, otro es centímetro cúbico, que es el que se usa para líquidos. Otros son sobres, ¿sí? Que podrían ser 15 gramos o podrían ser 7 gramos, no lo sabemos. Incluso es un poquito impreciso en esto. Y 2 cucharadas, que no sabemos cuánto trae, no importa, son 2 cucharadas, ¿sí? Esto es lo que pasa, son diferentes unidades de medida que son diferentes, pero mientras nosotros conservemos esto, vamos a seguir obteniendo el producto, ¿sí? Que es pan, en este caso más pan. Y si quisiéramos hacer, en lugar de 1,5 kilos, 1 kilo, bueno, entonces tenemos que usar el mismo proceso matemático para reducir las cantidades en todas y conseguir el resultado. Bueno, demasiado de recetas por hoy. Vamos ahora a hablar de: al mantener distancias, al mantener proporciones, al mantener valores, pasan muchísimas cosas. Mira, me gusta ejemplificar mucho con música. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Qué pavada, mira. Esto es una melodía que seguro ya conoces. Escucha. ¿Sí? ¿La conoces? Bueno, entonces vamos a achicar un poquito. Vamos a tomar un fragmento más chiquito. Vamos a usar solamente estas 2 notas en 4 sonidos, que es el inicio de esa melodía, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de conservar la forma de esta melodía, pero lo vamos a poder mover. Entonces, mira, tenemos este sonido. ¿Qué pasa? Entre este sonido y este hay un sonido intermedio, que es este. Eso se llama tono en música, ¿sí? Pero bueno, estamos acá para hablar de fotografía. Pero fíjate, yo tengo que conservar las distancias, las distancias entre una nota y la otra para que se conserve
la forma de la melodía. Pero eso me va a permitir moverme. Entonces si yo hago... Está bien, tengo los primeros 4 sonidos de la melodía, puedo mover. Siempre que yo... Ahora voy a empezar acá. Siempre que yo conserve la distancia, o sea, un tono hacia adelante, que es esta nota que está acá, voy a poder conservar la melodía. ¿Por qué? Porque acá sigue habiendo una nota de por medio. Entonces yo ahora quiero subirlo más alto, que suene más agudo. Ok, vamos a ir a otro sonido. Opa, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que no tenemos entre estas dos ningún sonido intermedio. No hay una tecla en el medio, acá en el medio, que mantenga la distancia. Entonces, lo que pasa es que por perder esa distancia, pierdo la forma de la melodía que estaba haciendo. Ahora, si yo avanzo otro casillero más, empiezo acá, y con esto ya tengo de vuelta una nota entre medio. Mirá. ¿Sí? Entonces, ahí es como vemos que cuando conservamos las relaciones que hay entre un sonido y otro, conservamos la forma. Bueno, entonces llevemos esto a fotografía de una vez por todas y vamos a ver entonces cómo conservando valores mantenemos la forma. Entonces, uno de los usos que tiene el ratio en la fotografía es justamente el conservar las proporciones entre un lado y el otro de la imagen para mantener la forma que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una foto cuadrada que mida 1 metro por 1 metro, esa foto se puede agrandar a llevarla a medir 10 metros por 10 metros. Pero mientras yo conserve la forma, la relación de que este es igual a este, la foto va a ser cuadrada. Y ese ratio se simplifica como 1:1, ¿sí? Porque este valor es igual a este. Podría llamarse 4:4, podría llamarse 5:5, sí, claro. Pero la simplificación del ratio es 1:1, ¿está bien? Es la expresión más simple de esto. Entonces acá podemos tener centímetros, podemos tener metros, podemos tener kilómetros. Sí, lo que importa es que este vale lo mismo que este. Y ese es el ratio del formato cuadrado. La mayoría de las cámaras APS-C, los films de 35 milímetros, las cámaras full frame, tienen un formato 2:3. Y eso quiere decir que acá mide 2 y acá mide 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es 2:3? Todos los valores que sean, por ejemplo, una foto 20 por 30, una foto de 4 por 6 pulgadas, lo que es igual a una foto 10 por 15 centímetros, una foto de 20 por 30 centímetros habíamos dicho, lo que es igual a 8 por 12 pulgadas, una hoja A4 mide esto, y cualquier cosa que mida la relación entre, porque si hacemos esto, 10 dividido 5 es 2, 15 dividido 5 es 3. O sea que se simplifica como 2:3. Las cámaras compactas un poquito más chicas, hogareñas, solían venir, no estoy seguro ahora, pero solían venir con el formato 4:3, que se parece más a la televisión. Es un poquito, el 2:3 a lo mejor así, el 4:3 o el 3:4, mejor dicho, es un poquito más corto. De acá sale también el 16:9, que es el formato panorámico de los televisores de LCD y de plasma, y también las pantallas de los móviles en general son 16:9 o más o menos por ahí. Y los archivos, la filmación y las fotos que suelen salir de los teléfonos, eso es configurable, pero normalmente o por defecto son también 16:9. Y empiezan a aparecer formatos y formatos y formatos, pero lo que te estoy tratando de explicar es que no importa si el archivo mide 20 centímetros por 30, es 2:3. No me importa si la foto mide 10 por 15, es 2:3. ¿Sí? El ratio no se fija en la unidad de medida real ni en el tamaño real, sino que simplifica, consigue un número simplificando para obtener la relación entre un valor y el otro. El otro uso del ratio en fotografía, y este es el que más nos va a interesar ahora, es, ahora sí, el de iluminación. Entonces, si tenemos a una persona acá y vamos a iluminar a esa persona con una cantidad de luz acá, recordamos que el ratio no se fija en cuál es la cantidad, ¿sí? Pero no necesita saber cuál es la cantidad, necesita saber cuál es la relación entre esta fuente de luz que está acá y otra fuente de luz que yo podría poner acá. Entonces la persona quedaría con una cantidad de luz acá y con una cantidad de luz acá. ¿Está bien? Entonces el ratio
nos va a hablar de cuál es la relación que hay entre esta luz y esta luz. Si yo hiciera que esta luz me entregue en este lado de la cara F8, yo puedo elegir el ratio para esta otra luz que está acá. Si yo le pongo F8, no estoy generando un ratio exactamente. Bueno, sí, se llamaría 1-1. Es un ratio, es una relación. Pero no me sería muy útil porque estoy iluminando dos luces, el frente visible con dos luces iguales. Entonces no tiene mucho sentido. Ni siquiera tiene sentido que ponga una de las luces o la otra, cada una en un lado, si me van a estar cumpliendo la misma función a la misma potencia. Entonces seguramente voy a querer que la luz que está de este lado sea inferior en potencia, en intensidad. Voy a pedirle una intensidad tal que me entregue F5.6, un paso, ¿sí? De acá a acá hay un paso. Como sabemos que F8 es el doble que 5.6, el ratio se escribiría 1, 2 o 2, 1. Depende de dónde lo mires, ¿sí? Generalmente se toma la luz primaria primero, ¿sí? Entonces sería 2 contra 1. Cuando acá pongo 2, acá pongo 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo establezco una forma para el esquema. Yo digo, siempre de este lado, para esta foto, voy a tener de un lado un F8, del otro lado un F5.6. 5.6 es la mitad de F8. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera proponer que en lugar de que la cámara esté F8 porque quiero menos profundidad de campo, no sé, quiero pasar esto a F4 para obtener de este lado la mitad de la cantidad de luz, a esta luz le tengo que pedir F2.8, que es la mitad de F4. ¿Queda claro esto? Entonces estoy hablando de dos valores completamente distintos, F4 y 2.8. Antes teníamos F8 y 5.6 y ahora tenemos F4 y 2.8. ¿Son los mismos valores? No. ¿Me importa en el sentido de conservar las formas qué valor es? No, mientras conserve la relación. En este caso tengo F4 y por lo tanto para este lado necesito la mitad, F2.8. Otro ratio que ejemplifique la mitad de la luz, te los voy a escribir todos acá. Mira, si de este lado le pongo F11, acaba F8. Si de este lado pongo F8, acaba 5.6. Si de este lado pongo 5.6, acaba F4. Y F4, 2.8. 2.8, F2. ¿Está bien? Entonces lo que hago es mantener siempre esa distancia para no perder la melodía. Mantengo las proporciones para conservar la receta del pan. ¿Está bien? Entonces de eso se trata el tema de ir creando esquemas. Esto no quiere decir que vos tengas que ir con un esquema a todos lados y que ese esquema funciona para todo. No, pará, tranquilo, pequeños saltamontes. Lo que quiere decir es que cuando vos tengas una idea en tu cabeza, vos podés cuantificar esa idea. Vos podés decir, quiero que mi sombra de este lado del rostro, si fuera un retrato, tenga 2 pasos por debajo. Que vos puedas poner en tu cabeza una cuantificación de eso. Que no sea, le meto luz para rellenar, le meto un coso para generar sombra. Sí, eso sí tiene que ver con cómo vos lo sientas, cómo vos lo veas, qué te parece. Y va a haber, por supuesto, cierta flexibilidad y vas a ver cosas que la vas a poder ajustar. Pero cuanto más puedas cuantificar todo esto, más preciso va a ser tu trabajo. Entonces vamos a armar un esquema un poquito más complejo, ¿sí? Entonces vamos a poner acá a la persona, vamos a seguir con los retratos y le voy a tirar una luz de acá que va a tirar un F8. Me gusta F8 porque está en el medio y tengo números para arriba y números para abajo para usar. Entonces, esta persona tiene una pared de ladrillos atrás, ¿sí? Y le voy a poner una luz que la va a iluminar. No voy a dibujar la luz porque va a ser demasiado, pero le pongo una luz que va a iluminar esa zona y a esa luz la voy a poner 2 pasos por debajo de la luz que tengo puesta para la persona. El fondo tiene que quedar iluminado con esa cantidad de luz. Yo voy a usar un exposímetro para que no se me desbarate todo. ¿Y qué pasa? Voy a ir midiendo ese fondo porque a medida que yo vaya agregando luces, esas luces que voy agregando podrían contaminarlo. Entonces, al final de cuentas, o lo ilumino al final, que yo preferiría iluminarlo más o menos al principio para después ir teniendo más control, pero igualmente voy a ir chequeando, ¿sí? Que a medida que agrego una luz, el fondo no se me pierda. No se pierda lo que quiero, porque para eso estoy midiendo, para obtener un resultado concreto. Entonces, para ser preciso, le voy a pedir, no dibujo la luz, ¿sí? Pero va a tener una luz, para no llenar la imagen de cosas. Le voy a pedir 2 pasos por debajo, así que tenemos F8, 5.6, F4. Le voy a poner una luz, entonces que me va a poner F4. Eso es para el fondo. Ahora, quiero que de este lado a la persona, que es donde va a haber una proyección de sombra de este lado, seguramente se me cae porque no tengo ningún rebote, nada, entonces ahí se me fue 4 o 5 pasos para abajo, porque hay muy poquita luz ambiente, estamos trabajando de noche, bueno, todo esto es un ejemplo, por supuesto. Entonces yo no quiero que me quede casi negro. Entonces lo que voy a hacer es poner otra luz de este lado, ¿sí? Yo estoy dibujando fuentes de luz grande, pero no quiere decir eso, solamente para que se vea, nada más. Vos podés elegir la luz que quieras. Atención, le voy a pedir que me dé un paso por debajo de la luz primaria. Entonces va a ser una luz de F5.6. ¿Está bien?
Entonces acá tengo un nivel de brillo que viene de acá, tengo otro nivel de brillo que viene de acá que es inferior, es la mitad de luz, tengo otro que es para el fondo, tengo que controlar. Si veo que hay luz de acá y de esta que me están mandando luz al fondo, ojo, voy a bajar a lo mejor la potencia de esta luz para que el fondo nunca me dé más de F4 porque es lo que quiero. Y voy a poner otra luz por acá, iluminando a la persona con una luz de recorte, de efecto, que la voy a poner más potente. ¿Por qué? Porque la persona está vestida de negro y tiene el pelo negro, no sé. Y le voy a decir que me dé el doble de la luz principal. La luz principal es la que me marca a cuánto está la cámara. La cámara tiene que estar a F8 porque tiene que ser coherente con la luz principal, que es esta, en este caso, la luz primaria. Esto es una luz secundaria, esto es una luz de fondo, y esto se llama luz de efecto o recorte. Bueno, entonces a esta luz que está acá le voy a poner F11, el doble que F8. Entonces si quisiéramos expresar correctamente con valores de ratio, porque el valor F es un valor concreto, el valor F es gramo, es litro, está cuantificado y tiene una unidad de medida que es el valor F, que es el diafragma, ¿sí? Pero si yo quisiera expresarlo con valores cuantificables que no tengan una unidad de medida necesariamente, tengo que usar los valores de cómo se expresa el ratio, que sería este que está acá, la luz secundaria, sería un valor de 2, 1 o 1, 2, depende de cuál sea, con respecto a la luz primaria. Este otro es 1, 2, la luz primaria, y la nueva luz que es el doble. F4 es la mitad de 5.6 y un cuarto de F8, o sea que esto sería 4, 1, ¿sí? Están todas en relación a la luz primaria. ¿Qué pasa? Que el tema de los valores de ratio, así como se expresan de esta forma, bueno, sí, ahora yo estoy generando una relación entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto, todas están relacionadas porque todas forman parte de un mismo esquema. Entonces a lo mejor es un poquito innecesario y hasta puede ser confuso. Sí, lo que hace es que al expresarlo así conservamos la forma. Siempre este va a estar 2 diafragmas por debajo de este. O sea que si yo abro diafragma a 5.6, este tiene que pasar a F2.8. Y si bajo este a F4, este tiene que pasar a F2. ¿Está bien? Entonces, claro, el expresarlo así me está diciendo que no importa cuál sea el valor en su unidad de medida, ¿sí? Eso no importa. Lo que sí importa es que se van a conservar las proporciones. Ahora, ¿usamos esto? Sí, se puede usar. Se usa. No es que se puede usar, se usa. Pero, ¿cuál es la razón por la cual quizá no se usa tanto? Es que los exposímetros vienen con el valor en diafragma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se usa esto? Sí, se usa, claro, se usa. Porque si yo quisiera dibujar un esquema, no voy a sujetarlo a diafragmas. Vos podés usar el diafragma que quieras. Entonces yo te voy a decir que este sea el doble, que este sea la mitad y que este sea el cuádruple. Entonces te estoy transmitiendo un esquema que vos verás si haces la melodía en do o si empezás la melodía en mi. Mientras conserves las distancias, se conserva la melodía. Mientras conserves las intensidades de luz, vas a conservar el esquema. Mientras conserves las proporciones de harina, agua, sal y levadura, vas a obtener pan. No importa cuánta cantidad sea. Entonces yo te paso la receta y vos haces la cantidad de pan que quieras. Eso es tu problema. Ok, pero en la práctica real, cuando estamos trabajando, los exposímetros vienen expresados en diafragma, que está bueno. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de un caso concreto, yo iluminé esta imagen y acá pedí tanta cantidad de luz, iluminé esta imagen y de este otro lado pedí tanta cantidad de luz, bueno, sí, pasamos a hablar de diafragma. Ya no vamos a hablar de 2 contra 1, de 1 contra 4. No tiene tanto sentido, porque ¿por qué te voy a pedir a vos que calcules cuál es el 4 y cuál es el 1? Directamente te digo, acá puse un F2.8, acá pedí un F4, las luces cumplieron con su cantidad de luz que necesitaba para la escena y listo, ahí está la foto. Entonces, está bueno entenderlo al tema de cómo se expresa el ratio por fuera de todas las unidades de medida, pero nuestra unidad de medida es el diafragma. Entonces, entender que el ratio es esa relación entre F8 y F5.6, entre F11, que se puede conservar para mantener un esquema, eso es lo que nos interesa saber y eso es lo que necesitamos practicar, ¿sí? Que tu cabeza sea capaz, que vos como fotógrafo seas capaz de plantear en tu cabeza una cantidad de profundidad en las sombras, una cantidad de brillo que venga de una luz de recorte, que entiendas las funciones. Entonces vamos a continuar con los videos, vamos a trabajar muy prontito con las funciones de la luz y vas a poder aplicarle dentro de este concepto de entender el ratio, vas a poder aplicarle además de una función, una intensidad de luz que te permite tener control de toda tu escena, ¿sí? De las luces continuas o de las luces de flash o incluso sin que vos intervengas con iluminación necesariamente, pero que vos puedas ir poniendo a tu modelo o a tu objeto, sujeto, lo que sea, en el lugar indicado para obtener una cantidad de luz con respecto de su fondo, por ejemplo. Es bueno entender esto, es bueno tener claro el concepto de qué significa el ratio y lo vamos a poner en práctica en los próximos videos, así que quédate y nos vemos en el próximo.